Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz Natividad! Felices Natividades y Años Nuevos. Para todas, ya, y todos y todas, ya. Sí. Feliz Sí. Saturnalia. Ay, fíjate, una cosa que quiero comentar aquí. Es que no me quedé con toda la cantinela, así que... a ver cómo digo esto. Sí, no me preguntes por qué, pero estuve escuchando porque cayó a mis manos un vídeo, bueno, no literalmente, no materialmente, pero un vídeo de YouTube en el que un sacerdote católico de origen argentino, hispano-argentino, decía que sí, que efectivamente el 25 de diciembre se estableció como fecha oficial de nacimiento de Jesús, que hubo un momento en el que el Imperio Romano decide políticamente establecer esa fecha como fecha oficial de nacimiento de Jesús, pero no es igualmente cierto que la celebración de la Saturnalia o la oficialización del culto o celebración del dios invicto ocurrió unos 200 años antes de esa oficialización del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo, de Jesucristo, por el emperador Aureliano, y que hacía ya décadas que las primeras comunidades cristianas, sin ningún tipo de imposición política, que por aquella época a lo mejor es que no estaban todavía ni reconocidos por el Imperio Romano, estaban en la clandestinidad, o bueno, más o menos pues iban apañando, ya decidieron aquellas comunidades, por quórum a través de los obispos, de esas primeras organizaciones o jerarquía que establecieron en su desarrollo, establecer el 25 de diciembre como fecha de celebración en un intento de encontrar un día, ¿vale? En un intento de encontrar un día, ya que es imposible determinar históricamente a ciencia cierta en qué momento nació Jesús de Galilea, al menos el personaje histórico, como personaje histórico, bueno, pues habrá que buscar una fecha. Y entonces hicieron una serie de cábalas donde yo me perdí completamente, que tenía que ver con una tradición sobre los profetas, por el motivo que sea, acordaron 25 de diciembre. Bueno, lo que vendría a ser en nuestro calendario actual el 25 de diciembre, en el suyo ni puñetera idea. Todo eso de los ídolos, las calendas y tal y pascual, ¿vale? Bien. Acordaron la fecha del 25 de diciembre. Entonces, contra lo que yo creía, bueno, si creo en la palabra de este señor, no en su palabra, no en su prédica, sino quiero decir, si creo lo que él está diciendo, paso de una situación que es pensar que había pues una celebración atávica, ¿vale? Dentro del imperio o la república o atávica, una celebración romana, que luego, bueno, pues por motivos políticos, me refiero al 25 de diciembre, se agarra esa fecha pagana y se sincretiza con el cristianismo para dar como resultado una fecha determinada en el calendario para la celebración del nacimiento de Jesús, cuando ahora resulta que si este señor está en lo cierto, lo del 25 de diciembre, sea o no consistente con la realidad, fue predeterminado anteriormente al acto político, predeterminado por las propias comunidades cristianas primitivas. Ajá. Que luego surge un culto al dios invicto que coincide con esta fecha y que sí, posteriormente, dado que ya era tradición, se recoge y se incorpora o se oficializa por parte del imperio romano, ya en su última época. Ajá. Bueno, pues curiosidad, todo partiendo de la premisa de que, claro, este señor que es sacerdote católico no haya intentado venderme la moto. Puede que sí, puede que no lo sé. Nunca se sabe con esta gente, Armando. Nunca se sabe. Bueno, que sea sacerdote católico no significa que lo que diga sea mentira. No. Tampoco significa que sea verdad. Tampoco significa que sea verdad. Significa que dicen, miren ustedes, acerca del 25 de diciembre están confundidos, porque se lleva manifestando a través de todos los medios de comunicación y se lleva manifestando a través de YouTube y de todas las redes sociales y todos los autores que han tratado este tema, siempre van en la misma dirección, que si el sol invicto, el 25 de diciembre, que si la transposición
de un evento pagano a un evento cristiano impuesto por el poder político. Digo, bueno, eso sucedió en la historia, pero es que parte de una premisa previa, y es que el 25 de diciembre ya era fecha de celebración para las primeras comunidades cristianas antes de que se oficializase por parte del poder político. Luego no fue un invento de Roma, en definitiva, fue un invento cristiano. Bueno, invento, o por lo menos se dispuso de esa manera, no por la autoridad política. Aunque existió posteriormente esa vinculación, no es un producto del paganismo romano buscando reconciliar una cosa con la otra. Ajá. Bueno, como en esto vengo sin ningún conocimiento, en absoluto, ni yo en tampoco. principio voy a creer cualquier cosa que me cuentes hasta que me ponga a investigar por mi cuenta, o sea que... Por ejemplo, ¿no sería mala idea? Sí, no sería mala idea. No sería mala idea. No sería mala Porque idea. podemos considerar a lo mejor que este sacerdote es un intelectual. ¿Considerarías que este señor es un intelectual? No lo sé, Armando. De momento lo único que sé de él es lo que me estás contando tú. Sí. No lo sé. Bueno. No tengo ninguna base Que que pueda fundamentar mi opinión de este señor. Claro. ¿Qué nos lleva, Marcos, a considerar, y aquí lanzo el tema del que quizá quieras hablar a día de hoy, A ver. ¿qué nos lleva a considerar que una persona es un intelectual? ¿Qué es un intelectual exactamente? Sí. ¿Qué es un intelectual para ti? ¿Qué es un intelectual para mí? Bueno, a ver, nunca me he parado a reflexionar sobre el concepto que tengo yo, o bueno, la definición que tengo yo de ese concepto, ¿no? Pero bueno, me imagino que... vamos a ver, ¿qué puedo considerar yo que es un intelectual? Pues yo lo relacionaría con la idea general que tengo yo sobre... Bueno, sobre la ciencia. Ya sabes que tengo un concepto bastante amplio de lo que es la ciencia. Uh-huh. Bueno, amplio y específico al mismo tiempo, ¿no? Y hablamos de eso en el último episodio. Y entonces, para mí, un intelectual, relacionándolo con eso, creo que podría definirse como una persona que está dispuesta a llevar la reflexión intelectual hasta sus últimas consecuencias. Ajá. Y si también consideramos que un intelectual, por definición, está implicado en el desarrollo intelectual, valga la redundancia, de su tiempo, ¿no? Del tiempo en el que le ha tocado vivir, podría añadir a esa definición que un intelectual, eso, es una persona que reflexiona con voluntad de encontrar la verdad, sometiendo sus conclusiones al análisis crítico, y que al mismo tiempo intenta o pretende hacer llegar a la mayor cantidad posible de contemporáneos esas ideas que, según él, tienen mérito porque han sido sometidas a una criba científica o racional rigurosa. No sé si se entiende lo que acabo de decir, porque lo he ido improvisando mientras lo decía, pero básicamente es eso, ¿no? Pues está para libro. Está para libro. Una persona que razona de una forma autocrítica, ¿no?, respecto a sus propios razonamientos, y que se molesta en divulgar esas conclusiones racionales a las que llega. Y sé que se moja, básicamente, y que no rehúye los temas difíciles, o los temas cuyo tratamiento a lo mejor le pueden complicar la vida dentro de un ambiente cultural o intelectual que a lo mejor no le es propicio en todos los sentidos, o que le puede ser hostil en algunos temas a los que esa persona decida enfrentarse, ¿no? Una persona con coraje intelectual. O sea, el intelectual es la persona con coraje intelectual. Sí, valga la redundancia. Igual, claro, es una definición a lo mejor deficiente porque incluye la palabra definida dentro de la definición, ¿no? Pero sí, es una persona que se atreve a pensar y que se atreve a defender unas conclusiones a las que ha llegado a base de razonamiento crítico ante los posibles ataques de personas o de ambientes culturales que a lo mejor se lanzan a atacar sus conclusiones sin haber ahondado tanto quizá en la crítica intelectual. ¿Entiendes? Sí. Pues
por ahí va mi definición. Eso me lleva a una pregunta, Marcos. Sí. Entonces, ¿consideras que el intelectual no es solamente la persona que hace un uso sistemático del intelecto para enfrentar la realidad y sacar conclusiones, sino que además es la persona que tiene una especie de ánima o espíritu tendente a la crítica, tendente a la rebelión quizá? No necesariamente. No necesariamente, no. Porque parece que el intelectual parece que es el que se rebela contra lo establecido. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no se achanta ante los ataques que puedan sufrir sus posturas o sus opiniones, por mucho que esos ataques le compliquen la vida. Es decir, yo, a través de mi reflexión rigurosa, llego a una serie de conclusiones que a mí me parece que son las más defendibles, porque el camino por el que he seguido con mis pensamientos me ha llevado hasta ahí, y me parece que cualquier otro destino al que me puedan llevar mis pensamientos, pues es menos defendible o menos coherente con lo que a mí me parece que es la verdad. Y no sé cómo quería acabar. Muy bien. He llegado hasta ahí, y sean cuales sean las consecuencias para mi comodidad en mi ambiente de manifestar públicamente esas conclusiones, no me voy a abstener de manifestarlas. Si me parece que es importante, divulgar esas conclusiones a las que he llegado, lo voy a hacer a pesar de que eso me complique la vida. Entonces puede haber personas que dediquen la mayor parte de su tiempo a la reflexión teórica o intelectual, pero que a la hora de compartir esas reflexiones o esas conclusiones tengan demasiado en cuenta cómo se pueden tomar los demás esos pensamientos suyos, ¿no? Entonces, que se corte, ¿no?, a la hora de compartir esas conclusiones a las que ha llegado, ¿no? Esos para mí, pues serían intelectuales solo a medias, porque digamos que su camino intelectual no es para ellos lo bastante importante como para poner en peligro su comodidad para defender ese camino o para defender la meta a la que le conduce ese camino. Entonces, podríamos distinguir entre... Bueno, esto va a ser un poco... Bueno, lo voy a plantear así. Podríamos distinguir entre auténticos intelectuales y falsos intelectuales, entendiendo como falso intelectual aquel que se presenta como alguien que supuestamente encajaría en la descripción que tú acabas de dar, pero que no deja de ser un vendido o un paniaguado del establishment. Incluso aunque parezca que tiene una actitud crítica, en el fondo no está diciendo nada que realmente ponga en peligro el sistema, por decirlo así. Es como un intelectual de camarilla. Bueno, a ver, no creo yo que haya que poner en peligro el sistema necesariamente. Es un decir. No es que su palabra vaya a hacerlo, pero puede decir cosas que pareciendo esas cosas, ¿cómo diríamos? Pareciendo poco transgresoras, lo que diga, realmente sea lo transgresor, y la apariencia que da esa persona de ser crítica con el mundo, en el fondo no es más que una pose, porque no está aportando nada constructivo, realmente constructivo, sobre la crítica más o menos de café o a bola pluma que suelta en tal o cual sitio, o incluso si lo concreta en una obra de pensamiento, puede que esa obra de pensamiento carezca de estructura y carezca de fuerza, de argumentación, estés o no de acuerdo, es decir, que no es capaz de estructurar correctamente sus pensamientos, ni tener un sistema de pensamiento organizado que le sirva de guía, ¿vale? Que reconozca que ese sistema a lo mejor no es suyo, pero se está guiando por él, o que reconozca que tiene que elaborar un sistema nuevo y justificar su existencia porque los existentes no sirven, es como un paradigma científico, no sirven para encajar lo que quiere decir y hacerlo de forma estructurada y coherente para que por lo menos una persona que quiera reconocer que lo que ha dicho tiene valor, tiene fuerza o es una patraña, pues o un punto intermedio, al menos sea capaz de identificar esa estructura
y oponer otros sistemas de pensamiento, otras estructuras que puedan derribar lo que esa persona está diciendo. Si yo me limito simplemente a opinar, no sé si eso te convierte en un intelectual, porque si estás simplemente opinando, la opinión es libre. No, claro, pero todo el mundo tiene una opinión y eso, si no viene reforzado de alguna manera, no vale nada. Pero no vale porque lo que pueda decir no pueda tener cierto peso, sino que para que tú acudas a la esencia de lo que está diciendo o a todo lo que ha llevado a que esa persona diga lo que está diciendo, tiene que ser algo estructurado. Y el intelectual, creo, a lo mejor podría ser aquella persona que es capaz de organizar sus pensamientos de forma estructurada y enfrentarlos a otros sistemas de pensamiento para hacer su aportación. En definitiva, en vez de ser una persona que simplemente tiene una opinión sobre esto y lo otro y a lo mejor realmente no sabe de lo que está hablando. Bueno, que a lo mejor tener una opinión no significa que sepas de lo que estás hablando. O sea, una persona puede opinar, por supuesto. Sí. Pero cuando ya no se trata de opinar, sino que se trata de ganarte el carnet intelectual, el carnet intelectual será aquella persona que vaya más allá y que sea capaz de hacer ese trabajo que yo acabo de describir. Porque si no, yo no consideraría que tú eres un intelectual, incluso por muchos libros que hayas leído, o por mucho que dices que hayas leído. No, el intelectual es el que es capaz de construir. Y si no eres capaz de construir y aceptar que vengan otros y te lo echen abajo, y si no eres capaz de defender el edificio que has creado, a lo mejor es que no eres un intelectual. A lo mejor es que eres un bocachancla. Sí, puede ser. Sí, a ver, yo creo que un intelectual, un pensador en general, incluyo ahí a cualquier científico, creo que tiene que ser capaz de defender sus afirmaciones con razonamientos convincentes. Obviamente, claro, y tiene que ser capaz de basar sus afirmaciones en fundamentos sólidos desde el punto de vista, pues eso, de la lógica, del contraste con la realidad, todo eso, ¿no? De lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Sí. Pero básicamente lo que yo quería decir era que para un intelectual la búsqueda de la verdad tiene que ser la consideración más importante, con diferencia, en su actividad. Tanto en su actividad de pensamiento y de investigación y de reflexión, como en su actividad pública. Y esa búsqueda de la verdad tiene que ser mucho más importante que sus propios prejuicios, o sea, tiene que estar por encima de sus propios prejuicios y, por supuesto, por encima de los prejuicios de los demás. Entonces, a la hora de estudiar, de reflexionar, de investigar, debe procurar, dentro de las posibilidades, ¿no?, que tenga cada uno de abstraerse de sus propios prejuicios, ¿no?, debe procurar que la búsqueda de la verdad no se vea contaminada por los prejuicios con los que llegue él a esa búsqueda, y luego cuando decida divulgar las conclusiones a las que haya llegado, creo yo que no debe dejarse amedrentar por los posibles prejuicios a los que se enfrente por parte de las personas a las que decida comunicar sus conclusiones. Porque a veces, claro, a veces asusta, ¿no? A veces asusta decir lo que tú crees que es verdad cuando sabes que la mayoría de la gente a la que te vas a dirigir no comparte esas conclusiones tuyas o esas opiniones. Sobre todo si el principal ataque que puede recibir esa persona, que se supone que sería el intelectual, si ha conseguido su objetivo, es precisamente que no es un intelectual. Es más que lo que esa persona está diciendo suena a pasado. Vamos a ver, voy a retomar aquel capítulo en el que hablamos de la idea de progreso. Sí. Y yo negaba no que no exista progreso, entendiéndolo como cambio, sino el concepto de progreso, el uso mayoritario que tiene, a qué hace referencia. Es decir, a la idea de que llega un grupo social y establece cuáles son los principios del progreso. Esto tiene que ser así, así, así. Si tú estás conforme, estás en el bando de los progresistas. Es decir, estás en el bando de los que apuestan por mejorar las cosas. Porque entendemos que esto, de esta manera, va a crear un mundo mejor. Si tú te opones, estás en contra del progreso. Es decir, estás en el bando de los conservadores. Entonces, de repente, sucede que tú descubres para tu asombro, porque los otros te han colocado esa etiqueta, que tú que pensabas que podía ser incluso muy abierto de mente, te están llamando retrógrado. Y dices, ahí va, ¿qué puedo hacer, no? Y es más, los que están del bando del progreso
se autoperciben como intelectuales porque ante una situación A, su respuesta es la respuesta B, que es la que encaja en ese paradigma asociado al concepto de progreso. Y los que están fuera del paradigma son considerados retrógrados, atrasados, ignorantes, esto es muy importante, sí. ignorantes, sí. estúpidos, de todo un poco. De repente, parece que en vez de actuar reflexionando, los debates, y eso se ve a menudo en la televisión y en los medios de comunicación, se basa en la etiqueta del moderno, del intelectual, y el que es etiquetado como aintelectual, es decir, el que no ha reflexionado, el que es idiota porque dice lo que dice. Porque si una persona reflexiona y es una persona inteligente y, digamos, capaz, es normal que considere que ante esto, pues esto otro. Es lógico, es evidente. Sí. Y si no lo haces. De manera que los debates no se basan tanto en escuchar los argumentos, sino en catalogar inmediatamente a la persona en un bando o en otro. Y hay gente que considera que si quiere pertenecer al bando del bien, pues tiene que estar con unos. Sí. Y para que no consideren que pertenece al bando del mal, pues claro, pues tiene que permanecer con esos, y otros que acaban diciendo, ahí va, pues yo estoy en el bando del mal. ¿No? Sí. Sí, bueno, ¿no? claro. Visto así. Sí, eso puede ser. Por eso, sí. por eso. Entonces, como estábamos hablando del intelectual y de la idea de progreso, parece que el intelectual sería el líder, el que establecería, digamos, no un líder único, sino aquel grupo de primeros espadas que lideran o defienden o justifican el paradigma del progreso y tachan a los que no están conformes como a intelectuales, es decir, carentes de intelecto, idiotas, o sea, estúpidos, ignorantes, etcétera, etcétera. De lo que yo no estoy seguro, y como siempre todo esto lo planteo como duda, sí. Mi duda es si eso ha calado tan fuerte que se ha perdido la capacidad de atender al juicio crítico, porque a lo mejor el supuesto retrógrado, como intelectual, su reflexión tiene más potencia que la que están presentando los otros. Pero como es tachado automáticamente de aintelectual, tú ante la duda, si no eres capaz, digamos, de profundizar en todo lo necesario, ¿no? Todo el grado de lectura, conocimiento, reflexión, interpretación, comparación de fuentes, datos, etcétera, etcétera, a la hora de presentar una opinión dices, bueno, pues yo con los buenos. No, entonces no, yo no quiero ser de los malos. Yeah. No, yo sobre esto pienso esto y lo suelto. Y entonces ya estoy salvado, porque nadie me va a insultar. Yeah. Curiosamente, visto de esa manera, la idea del intelectual como aquel que toca las narices sistemáticamente, resulta que el intelectual pareciera finalmente ser el que mejor encaja con lo que la sociedad ha establecido que deben ser las cosas. El intelectual es una especie de defensor y cuando critica, parece que más que criticar las cosas, critica al que critica, por decirlo de alguna manera. Es decir, parece que el intelectual es el que critica al que critica, diciendo que su crítica es carente de intelecto, porque él representa el intelecto, dado que defiende lo que la idea de progreso ha establecido que son o deben ser las cosas. Sí. ¿Qué rollo acabo de contar? No, pero es muy interesante. Vamos a ver, yo creo que el intelectual lo que debe ser es un libre pensador. Así es como lo entiendo yo. Es una persona que es independiente, o sea, un pensador independiente. Que claro, que no está pensando en a quién tiene que complacer a la hora de manifestar los frutos de su pensamiento. Claro. Entonces, puede ser lo que dices tú, que a lo mejor en un ambiente cultural o en un ambiente social determinado se dé por hecho que un intelectual o que las ideas de un intelectual tienen que estar siempre alineadas con la idea general deseable de progreso, ¿no? Y si sus ideas no van en ese camino, automáticamente se le tacha como retrógrado, como enemigo de las ideas o enemigo de la inteligencia o de lo que sea, ¿no? Sí, inquisitorial, no sé qué, bla, bla, bla. Puede ser, pero también se puede dar el caso contrario. A lo mejor
En otros momentos de la historia ha sucedido lo contrario y a quien se ha atacado es a aquel cuyas ideas sí estaban más alineadas con con un progreso del tipo que sea, ¿no? De un progreso en las ideas religiosas o filosóficas o tecnológicas o lo que sea, ¿no? Al final, cuando... En realidad es siempre lo mismo, o sea, en realidad, si estamos hablando de que hoy en día la idea imperante es la idea de que el progreso es lo más importante o lo que debe determinar la forma de pensar de las personas que quieran tener relevancia en el mundo intelectual, al final eso no deja de ser una especie de conservadurismo también. Ajá. Conservadurismo de la forma de pensar aceptada en un momento determinado. Entonces cualquier persona, cualquier pensador que se salga un poco de ese yugo, ¿no?, impuesto por la mayoría de los pensadores de ese momento, pues en realidad está, respecto a ese momento histórico en el que está pensando, está siendo progresista, aunque sus ideas a lo mejor cronológicamente puedan estar más asociadas a una época histórica anterior. Pero es que, vamos a ver, claro, ¿ves? Es que la idea de progreso, según la cual confiamos en que las ideas del pasado son siempre peores que las ideas del futuro, porque como la sociedad progresa, las ideas del futuro, por ser del futuro, necesariamente tienen que ser mejor porque hay... Es decir, igual que pasamos de comunicarnos por palomas mensajeras a tener los iPhone, entendemos que por esa misma premisa las ideas que son presentadas como el futuro, por ser presentadas así, son los iPhone en comparación con las palomas mensajeras. Es decir, tienen que ser buenas por necesidad. Eso depende de la idea que tenga cada uno de lo que es el progreso. Claro. Equilicua. Desde mi punto de vista, las ideas hay que juzgarlas según el valor que tengan independientemente del momento en el que se manifiesten. O sea, hay que enfrentarse a ellas con todos los pertrechos posibles de reflexión científica e intelectual y teórica, práctica, lo que sea, ¿no? O filosófica, o moral, o teológica. Uno creo que no debe escatimar en tiempo, esfuerzo, concentración del análisis a la hora de enfrentarse a la crítica de una idea, ¿no? Pero no creo que haya que venir tampoco con prejuicios sobre si una idea es válida o no según se adapte o según encaje en un determinado ambiente cultural. Es decir, para mí una idea no tiene por qué ser más o menos válida porque esté aceptada por un mayor o un menor número de personas en un determinado momento del tiempo. Desde mi punto de vista, no debería ser eso lo que determinase... No debería ser así. Si yo considero válida o no una idea. Tiene que ser, claro, tiene que ser por otras cosas. Yo aspiro a encontrar la validez universal de las ideas o a quedarme con ideas Marcos, que se acerquen lo máximo posible a la validez universal. Joder, la validez universal, eso... ¿Me lo podrías, por favor, desarrollar un poquito? Sí, eso. A ver. Digamos que sería como el extremo opuesto a la relatividad intelectual, ¿no? Yo creo que aunque sea difícil o incluso imposible decidir si una idea es positiva o negativa, ¿no?, en términos absolutos, sí creo que respecto a cualquier idea que se nos presente o que podamos proponer nosotros, tiene que haber una manera de descubrir, a base de análisis, de comparación con otras ideas, de puesta en práctica de esa idea en la realidad, de ver cuáles son las consecuencias positivas y negativas de esa idea, tiene que haber una manera de emitir un dictamen respecto a si esa idea es más o menos positiva o más o menos negativa, independientemente de los azares temporales en los que surge esa idea, independientemente de si esa idea surge en una época en la que la gente es más progresiva o menos progresiva, o más religiosa o menos religiosa, o más festiva o más circunspecta, ¿vale? Creo que la validez de una idea
debería poder establecerse más o menos para siempre. A ver, suena fatal Marcos, eso que acabo de decir. Marcos, supongamos, solo supongamos, sí. ¿vale? Solo supongamos que dentro de un par de días unos señores en unas excavaciones en Irak, ¿vale? Sí. Encuentran unas tablillas cuneiformes con un señor que hace pues 5.000 años dijo, esto es así, 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 así y así. Sí. Y son esas verdades universales que valen para todo momento y sociedad, en todo momento y lugar de la historia, y todo lo que no se aproxime a eso, no tiene por qué encajar perfectamente, sería corrupción de las verdades universales que son incontestables. Uno podría considerar que los 10 mandamientos conforman esas 10 verdades universales que deberían ser incontestables. Sí. Por ejemplo. Sí. Y la cuestión es, he puesto el ejemplo de un supuesto sabio de la época de los sumerios, por decir algo, ¿vale? Lo estoy inventando. Pero, por ejemplo, tienes el ejemplo de los 10 mandamientos. Si una persona dice, o sea, para muchas personas, esos 10 mandamientos, ya está. Es decir, eso es. Me estás preguntando acerca de cuáles son las verdades universales sobre las que tengo que regir mi vida. Sí. Y uno puede pensar, no, pero es que la idea de amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿eso cómo se entiende racionalmente? Claro. Digo, no, tú no me estás pidiendo, tú me estás preguntando acerca de mis verdades esenciales, y son estas. Y a lo mejor hasta he hecho una reflexión al respecto, o sea, he reflexionado sobre el tema. No las acepto acríticamente. Sí. A lo mejor me he leído la patrística, me he leído los evangelios, me he leído a Santo Tomás, me lo conozco de memoria, y conforme la filosofía tomista, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuál, he encontrado la justificación filosófico-intelectual teológica que me permite estar convencido de que esos 10 fundamentos son incontestables. Sí. ¿Y qué le decimos? A ver. Carca, arcaico, retrógrado. Sí, no, creo que me he explicado mal, ¿eh? ¿Estás a la búsqueda de la verdad absoluta? Sí, creo que ese debe ser el objetivo. No sé si es un objetivo alcanzable en la realidad. Bueno, al menos bien. Y, sobre todo, no creo que se deba dar por hecho que la opinión de una persona concreta, individual, es la verdad absoluta para siempre. Por eso antes, cuando he dicho lo de la verdad que tiene que ser para siempre, yo creo que ahí he metido la pata. O sea, no es eso lo que quiero decir, porque no creo que una verdad, la que sea, expresada por quien sea, pueda darse por definitiva y deba estar exenta de crítica en lo sucesivo, ¿no? O sea, desde que se manifiesta hasta el final de los días, no. Cualquier verdad, como ya he dicho otras veces, tiene que poder someterse a la crítica de cualquier persona que aparezca a partir de ese momento. Lo que quiero decir es que una persona en su camino hacia la verdad, creo que hace bien si establece como guía de su estudio o de su empresa la búsqueda de la verdad más perfecta posible. Hay gente que la ha encontrado en la Biblia. Bueno, pero que tú creas haberla encontrado no significa que la hayas encontrado o que no te puedas equivocar. Ya, pero convénceles de lo contrario. Ah, bueno, si no están dispuestos a dejarse convencer o... Pero es que tú estás convencido de que esa verdad es criticable y se puede establecer otra verdad que derrumbe la verdad en la que ellos creen. Vamos a ver, yo... Sabes, Marcos, que no soy creyente, pero esto simplemente es por tocar las narices. Sí. O sea, necesito someter, o sea, necesito enfrentar las ideas a ejemplos que supongan un aprieto. Sí. Porque nos obliga nos obliga a ver con qué fuerza podemos argumentar a favor de las ideas en las que creemos. Sí. Vamos a ver. Las exigencias a las que tiene que someterse una verdad para poder considerarla una verdad absoluta, eterna, son, desde mi punto de vista, mucho más estrictas que las exigencias a las que está dispuesta a someterse la verdad contenida en la Biblia. Por ejemplo. Digamos, desde mi punto de vista, la Biblia no pasa ninguna criba de análisis racional. Ajá. Las leyes de la física que van evolucionando se pueden considerar una verdad, pero bueno,
no es verdad en el sentido de verdad trascendente, sino que es en un momento determinado a donde la ciencia ha llegado, claro, sabiendo que dentro de un año puede ser distinto. Claro, pero iba a decir avance científico, no el avance científico, sino el impulso permanente del pensamiento científico va caminando cada vez hacia una verdad más perfecta. Por eso la ciencia evoluciona, porque no se conforma con las verdades que ya tiene o que ya ha encontrado. A eso era a lo que me refería, a que un pensador, un auténtico pensador, debe estar impulsado siempre hacia la búsqueda de una verdad mayor que la que ya tiene, o de una verdad que se acerque más a la perfección o al absoluto que la que ya tiene. Pero eso no significa que sea posible encontrar la verdad absoluta. Creo simplemente que debe ser lo que nos impulse en nuestra búsqueda de la verdad. Y eso es lo que evita que nos conformemos con verdades transitorias o con verdades que no cumplen los requisitos suficientes como para considerarse verdades eternas y absolutas. Vamos a ver. Voy a empezar con un ejemplo que parece absurdo. Vamos a ver. El cemento, ¿no? El cemento que usamos ahora, el hormigón, el cemento que se produce ahora, el cemento Portland, parece que es de calidad inferior al que eran capaces de manufacturar los romanos, aunque ellos no podían hacerlo en tanta cantidad como se puede producir hoy en día. Pongo este ejemplo porque vamos a ver, si uno piensa en la ciencia o en el conocimiento únicamente como la evolución de aquellas leyes físicas que encajan mejor con el comportamiento del cosmos, uno puede considerar que lo que dice Hawking avanza sobre lo que dijo Newton, y lo que dijo Newton es un avance sobre lo que dijo Copérnico, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero cuando estamos hablando de la búsqueda de verdades asociadas a la ciencia, con una especie de fe en el progreso de la ciencia que siempre va a encontrar aquello que es lo mejor posible, parece que estamos hablando únicamente de estricta teoría, o sea, de leyes físicas que encajen para explicar el comportamiento del universo. Pero en el día a día, o sea, en cómo creamos el mundo, no dependemos, estamos sujetos a leyes físicas, obviamente, sí, pero para el común de los mortales, por ejemplo, la creación material del mundo es un proceso creativo, complejo, dinámico, donde a lo mejor resulta que a nadie se le ha ocurrido todavía mezclar bismuto con, yo qué sé, con agua oxigenada. Sí. Por ejemplo, y resulta que a raíz de eso descubre lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo absurdo. Quiero decir, o sea, yo no creo, como no creo en la idea de progreso, no creo que haya un proceso de descubrimiento de la verdad hacia una verdad más completa. Ya. Hay conocimientos que se pierden para siempre y que eran valiosos, conocimientos nuevos que son creados, conocimientos que son necesarios en ese momento y lugar de la historia, y otros no surgen simplemente porque no son necesarios en ese momento y lugar de la historia, algunos que surgen accidentalmente y son olvidados o desechados, otros que pueden parecer estúpidos a nuestros ojos, pero en su momento tuvieron una razón de ser. Es decir, no creo en una idea de acumulación perfecta de conocimiento a la búsqueda de una verdad absoluta, sino que creo que en el proceso de desarrollo, fíjate la palabra, ¿ves ya? ¿Cómo que desarrollo? En los cambios que acontecen en el transcurso del tiempo desde que el ser humano está aquí sobre la Tierra, ¿vale? Hay momentos de mayor acumulación de conocimiento, menor acumulación de conocimiento, se desarrollan unos conocimientos, incluso un tipo de matemática, a lo mejor dentro de unos años es otra matemática distinta, a lo mejor con la matemática esta nueva se puede avanzar en una cosa, pero se pierde la oportunidad de profundizar en otra distinta, sí, que nos podía haber llevado por otro camino. Por lo tanto, no creo que exista un proceso perfecto hacia la búsqueda de una verdad, ni siquiera en la ciencia. Ni siquiera en la ciencia. Yeah. No estoy negando el papel de la ciencia ni del método científico. Lo que estoy negando es esa especie de fe en la ciencia de la que ya hablamos alguna vez. Sí. Y por la misma regla de 3, me cuesta mucho aceptar esa idea de progreso, de lo que es progreso y lo que no es progreso, de lo que, hablando del intelectual para retomar el tema, de quién se puede considerar que es intelectual porque afirma esto y quién no lo sería porque afirma lo otro, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el listo, quién es el tonto, quién es el avanzado, quién es el retrógrado, porque pienso más en los cambios que acontecen en la especie, en la relación entre las ideas y la realidad, en esa especie de dialéctica, en los motivos por los cuales surge algo, una idea, un comportamiento, una función social,
una institución social, lo que sea, cómo evoluciona, cómo crece a lo largo del tiempo, cómo puede variar, cómo está condicionado por las circunstancias. O sea, pienso más en un proceso más complejo y caótico y más difícil de aprender, es decir, no de aprender, sino de aprehender, o sea, con H intercalada, de aprehender, en algo que no me permite, o sea, me cuesta a día de hoy ser tan, como era años atrás, estar tan convencido de que hay unas verdades universales. No digo que tú lo pienses, ¿vale? Pero esa idea romántica de que existe una especie de verdad, que hay una especie de luz, que se puede llegar, que el mundo puede ser un lugar mejor, que porque las cosas no son así ni así, que parece que que es el que... Y muy importante porque esto nos lleva a lo que para mí representa un peligro, que es la idea de fanatismo. Es decir, el momento en el que una persona dice, ¿cómo es posible que fulanito? Creo que esto ya lo dije en alguna otra ocasión. ¿Cómo es posible que fulanito, que te acaba de presentar cuál debe ser el futuro de la humanidad y que hay que hacer esto para construir el futuro y que esto tiene que ser así? ¿Cómo es posible que menganito diga que no y que se oponga? O sea, una persona ya me está diciendo cómo llegar al paraíso, está ahí y el otro se opone. Pues si el que me dice que si le sigo a él me ofrece el paraíso, pero que el otro lo impide, mejor hay que eliminarlo, yo voy y lo elimino. No solo a él, puedo quitarme de en medio a millones y millones y millones de seres humanos, porque son esos seres humanos que son la barrera entre el cumplimiento de un propósito universal, armonista, igualitarista, pacifista o lo que sea, y lo contrario, que es, digamos, los que se oponen. ¿Cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo puede haber gente tan ignorante, Marcos? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede haber gente tan ignorante que estando tan claras las cosas, pero tan claras las cosas, que está ahí, que es que si no lo ves eres tonto, ¿no? Pues a los tontos hay que eliminarlos. Marcos lo entiendes, ¿no? A los tontos hay que eliminarlos porque no puede ser que por culpa de un tonto no lleguemos a las estrellas. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro. Y es ese, no lo tengo tan claro. Porque a lo mejor el tonto puede que sea tonto, o a mí me lo parezca incluso, pero es que a lo mejor el tonto no es tan tonto. O puede que sí, que el tonto sea realmente gilipollas y el otro, coño, es que te lo está poniendo en bandeja. Te está poniendo el futuro en bandeja si haces lo que él te dice. A mí me cuesta ya, cada vez me cuesta más posicionarme de alguna forma. Fíjate que soy muy taxativo en muchas cosas, pero a la vez que trato de defender unas ideas o intentar ser taxativo en algunas cosas, la verdad es que me pongo mucho más en el lugar del otro que antes. Y me cuesta, ¿eh? O sea, me cuesta porque me complica la vida. Y me impide hasta actuar o concretar. Bueno. Ya lo he soltado. Vale. A ver, creo que entiendo bien tu postura. Yo no pretendía, es verdad que quizá haya hablado en términos muy idealistas o tajantes, ¿no? Tajantes respecto a lo que es la verdad y lo que no es la verdad, pero yo no pretendía proponer una utopía. No, ya sé que no. No pretendía proponer una utopía a la que yo crea que se puede llegar y que una vez llegados ahí vayamos a estar justificados para proscribir a todo el que no se adhiera a esa utopía. Creo que mi idea es justo la contraria de eso. No, esto no lo he dicho por lo que tú acá... O sea, todo esto viene a colación de la idea de lo que es un intelectual. ¿Vale? Del concepto de intelectual, porque retomé el tema del intelectual. Y por eso cuando nosotros parece que valoramos unas personas porque entendemos que son intelectuales y nos gusta lo que dicen porque nos están dorando la píldora, es una forma de ser crítico acerca del intelectual. O sea, curiosamente el intelectual tendría que estar en los altares, por decirlo de alguna forma, porque es el que establece eso que tú has descrito muy bien que debería ser el papel del intelectual, y es que a lo mejor, por eso, por generar una duda, a lo mejor estamos escuchando a idealistas o estamos escuchando a personas que hablan de las cosas que los consideramos intelectuales y por lo tanto los seguimos, son como guías, como maestros, pero que que no me fío yo de nadie. No, claro. Y que si una persona realmente tiene ese espíritu que tú has descrito perfectamente bien, realmente es que no puede aliarse con nadie. No, efectivamente. Si un intelectual es intelectual, no puede ser seguidor de nadie. No,
No, tiene que pensar por libre, claro. Porque eso sería lo opuesto, efectivamente. Sí, claro. Claro, un intelectual, desde mi punto de vista, no tiene por qué pensar nada en concreto. No es el que piensa de una determinada forma o el que tiene unas ideas determinadas, sino que para mí es el que se atreve a pensar rigurosamente y se atreve a expresar sus pensamientos independientemente de los prejuicios que haya a su alrededor. Ese es el intelectual. Bueno. El que no tiene miedo de pensar y no tiene miedo de expresarlo. Yo añadiría que creo que es necesario para que uno reciba la denominación intelectual que sea capaz de estructurarlo, es decir, de presentarlo del modo mejor estructurado posible para que eso sirva a cualquiera que le pueda leer. No, vamos a ver, mira, voy a buscar este símil. Una persona te quiere convencer de algo, ¿no? Sí. Y a lo mejor emplea una poesía. La poesía es muy bonita. Es muy poética, muy bonita, muy estética, muy tal. Oh, qué bonita poesía. Y de repente esa poesía genera una emoción en ti. Y esa emoción te lleva a pensar que lo que esa persona propone, pues a lo mejor es mejor que otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, eso parece que un poeta puede ser considerado un intelectual. Se le pregunta sobre un tema y da su opinión. Y dice, bueno, hombre, como escribe poesías muy bonitas, lo que dice este señor acerca de otras cosas tendrá más validez, ¿no? Porque si una persona es capaz de hacer esto es porque está mejor dotada. Digo, vamos a ver, un tipo puede ser maravilloso construyendo puentes, pero es que a lo mejor no sabe hacer el pino puente. Y perdóname el chiste, ¿vale? Entonces, que sea bueno construyendo puentes no significa que pueda ir a los Juegos Olímpicos a, no sé, a participar en anillas, ¿vale? Sí. Entonces, que un tipo sea un poeta o un pintor o un músico o incluso sea un profesor de universidad que tenga el título o incluso se haya sacado la cátedra, no significa absolutamente nada per se. Claro que no. Es cierto que para una persona que ha hecho un trabajo que otros no han hecho, hay que respetar al menos inicialmente el principio de autoridad que esa persona ha obtenido por su posición académica. Porque si a lo mejor tú, no sé si sabes o no sabes, pero por de pronto vas a saber seguramente más que tú sobre ese tema, porque lleva años trabajando sobre ello, ¿vale? Sí. Eso para empezar. Le tienes que dar ese beneficio de la duda, por un tema de respeto, por respeto a su trabajo. ¿Todo esto a qué venía? Así, a que el intelectual, a mi juicio, no es... Mira, una vez en una entrevista a Luis Eduardo Aute le preguntaron, ¿pero usted es un intelectual? Y dijo Eduardo Aute, ¿intelectual yo? No. Yo soy un inadaptado. Intelectual es el que es capaz de llevar un satélite a Júpiter. Es decir, intelectual es el que es capaz de levantar un edificio de... O sea, eso es un intelectual. Sí. Porque si no es capaz de desarrollar un sistema complejo y plasmarlo de forma perfecta, no consigue su objetivo. Es decir, si no es capaz de emplear o de desarrollar o de emplear algo creado previamente, un sistema de pensamiento matemático, filosófico, lo que sea, ajustarse a ese sistema estricto de pensamiento para sacar adelante un resultado que funcione. O sea, yo quiero que la nave llegue a Júpiter, pues la nave llega a Júpiter y lo consigue. O yo quiero levantar un edificio de 200 plantas y lo consigues y el edificio se mantiene en pie. ¿Vale? Sí. Es decir, es esa persona que tiene la capacidad de ser, digamos, de conseguir ese objetivo, crearlo materialmente. Y cuando me refiero materialmente puede ser tanto eso como un filósofo o como un novelista, ¿no? Que es capaz de escribir una buena novela. Eso te iba a preguntar. En el caso de un científico, pues más o menos está claro, ¿no? Es decir, obviamente si no tienes en cuenta todos los elementos que contribuyen a que el cohete funcione, pues el cohete no va a funcionar. Pero en el caso de un intelectual más del tipo humanista... amigo. ¿Cuáles crees tú que son esos esquemas o esas estructuras que tiene que tener en cuenta para conseguir que sus ideas se sostengan? No me refiero a que tenga que ser una estructura determinada. Me refiero a que es una persona que dice, yo voy a usar este sistema de construcción. Sí. Este es mi sistema de construcción. Sí. Y yo lo defiendo por esto, por esto, por esto y por esto. Y te voy a demostrar que soy capaz de emplear este sistema de construcción para construir algo que se sostiene porque encaja con el sistema de construcción que yo estoy empleando. Ya. Claro, tiene que ser capaz de sustentar sus propias afirmaciones de manera que se mantengan en pie durante todo el proceso.
Efectivamente. Justo eso es. A lo mejor no sé si es suficiente, pero al menos creo que por lo menos es necesario. Sí, yo también creo que es necesario, claro. Claro, sí. Claro. Sí. Claro, porque otra cosa son aquellos artistas que dicen que como no están seguros de que debamos ceñirnos a los planos que nos han proporcionado otros antes que nosotros, incapaces a lo mejor de crear otros planos nuevos, vamos simplemente a romper el plano. Es lo que se llama la experimentación, ¿no? Sí. Una persona que dice que está experimentando, se supone que lo que hace es romper el plano, simplemente juega a romper el plano a ver si descubre algo. Sí, hombre, claro. Bien, es experimentación. El artista creo yo que tiene más margen de experimentación que el intelectual. A lo mejor el arquitecto también puede romper el plano y descubrir algo nuevo. Claro, pero en ese proceso de descubrir algo nuevo a través de la ruptura del plano, no puede descuidar los elementos que sí son fundamentales para que el edificio no se venga abajo. En cambio, un artista, creo yo, tiene más libertad en ese sentido. ¿Y tú crees que al tener más libertad tiene menos responsabilidad? Sí. Y por lo tanto, él percibe que como es capaz de crear esas cosas y nadie va a juzgar si eso se le cae o no se le cae, aplastando al habitante de la casa, sí, ¿se cree más dotado que otras personas para hablar de cosas que a lo mejor no tiene ni puñetera idea? Pues yo espero que no, pero sí creo que el artista tiene menos responsabilidad que el intelectual. ¿Seguro? Siempre que reconozca que no es un intelectual, o siempre que no pretenda hacerse pasar por un intelectual cuando en realidad de lo que está ejerciendo es de artista. O si se le pide que piense acerca de algo en vez de ponerse en el papel de intelectual o intentar parecer intelectual, actúa. Claro. Una persona puede expresar una opinión, la opinión es libre, sí. Puede intentar en la medida de lo posible justificar lo que está opinando. Quizás es una cuestión de carácter, ¿no? Aquel que es más prudente a la hora de afirmar las cosas, aquel que intenta, no sé, que se da cuenta, o sea, que uno es consciente de que le está dando a la cabeza, sí. Y aquel que simplemente parece que te está soltando la frase aprendida o el eslogan, sí. Y sonríe para que le aplaudan. Bueno. Podría ser una diferencia. Siempre que cada uno se presente sinceramente como lo que es, creo que no hay nada que objetar. Pero si un artista se me presenta como intelectual, entonces tengo que exigirle a él lo mismo que le exigiría a cualquier otro intelectual. Le exijo la responsabilidad que le exigiría a cualquier intelectual. No le voy a exigir menos porque además de intelectual sea artista. O sea, si lo que él me está ofreciendo me lo ofrece con el atuendo de la intelectualidad, entonces tiene que estar preparado para someterse a las exigencias que yo le presento a un intelectual. Claro. Claro, si no tiene esas aspiraciones, no digo yo que aspirar a ser artista sea menos que aspirar a ser intelectual, pero creo que son aspiraciones distintas. Entonces, a cada uno, a cada uno le presento una exigencia distinta. Lo mismo que si un intelectual me viene diciendo que es artista, entonces yo le voy a presentar las exigencias que le presento a un artista y no me voy a conformar con menos. Ajá. Por ejemplo, por poner un caso absurdo del que ya hemos hablado, ¿no? Adelante. Luis Toledo. Tú imagínate que Luis Toledo fuese un tío súper sesudo, ¿no? Que se dedica a escribir tratados filosóficos o científicos o del tipo que sea, ¿no? Uh-huh. Y son, pues eso, tratados pues muy bien fundamentados, muy bien razonados, ¿no? Y digamos que yo lo sigo porque me parece que es un intelectual relevante, ¿no? Uh-huh. Y un día dice, a partir de ahora, además de intelectual, voy a ser artista y voy a hacer música. Y como tengo, digamos que un crédito ganado a pulso en el mundo intelectual, pues esta música que te presento merece tu aprobación como producto artístico. Pues yo ante eso... Porque ha salido de mí. Claro, porque está hecha por un intelectual. Pues yo diré, pues no lo sé, la voy a tener que juzgar desde el punto de vista artístico, no desde el punto de vista intelectual. Y si como arte me parece deficiente, por muy intelectual que seas tú, pues a lo mejor no pasa mi criba. Muy buena reflexión. Entonces, igual que hay artistas que yo no puedo considerar intelectuales por mucho que ellos se quieran presentar así, también hay intelectuales
a los que me cuesta más considerar artistas porque me parece que su arte no está a la altura de sus pensamientos, digamos, científicos o literarios o filosóficos. Efectivamente, hay artistas que son más artistas que intelectuales y artistas que son más intelectuales que artistas. Y la excelencia en uno de esos dos ámbitos no te garantiza la excelencia en el otro. No, porque además yo comparto la idea del artista como artesano y no tanto del artista con esa idea romántica del yo, de lo hice yo, ¿no? Que a lo mejor permite que Dalí pueda hacer una obra maravillosa, pero también un día pueda, no sé, pisar un folio con la suela del zapato, firmarlo y decir, mira, un Dalí. Claro, yo ahí, digamos que a la obra artística, en ese sentido del que acabas de hablar tú, le pido lo mismo que a la idea filosófica o científica. Yo valoro la obra por sus propios méritos. Igual que valoro la idea por sus propios méritos, no por quién sea la fuente de esa idea o de esa obra. Ajá. Es decir, si Dalí me hace una mierda, yo voy a decir que es una mierda por mucho que la haya hecho Dalí. Bueno, es que el tema es que, fíjate, lo que él hacía, o incluso lo que postulaba Andy Warhol, o lo que podría hacer también el propio Dalí, era, no, es que el mundo ahora es así. Es decir, es que el mundo ahora es así, es decir, y no exactamente es que haya empezado a ser así de repente, es que la humanidad ha pasado de querer besar reliquias, por ejemplo, de las reliquias de los santos, a querer pagar millones por tener un guante de Michael Jackson. Ya, bueno, si consideras un guante de Michael Jackson una obra de arte, desde mi punto de vista, el arte no significa nada, o sea, se pierde todo el significado de la obra artística. Si cualquier cosa puede ser arte, el arte no significa nada. Cuando algo, no significa cuando nada. Algo puede significar cualquier cosa, en realidad no significa nada. No significa nada, efectivamente. Claro. Porque no hay nada detrás sobre qué asentarlo. Ni con qué compararlo. Ni con qué compararlo, efectivamente. Claro, pero en el fondo ellos se dieron cuenta, o él se dio cuenta de que, mira, pisaba el folio, lo firmaba, no es que él lo hubiera hecho, no sé si lo hizo o no, pero que podía hacer, toma, te regalo un Dalí. Y a lo mejor una persona tuvo la suerte de que cuando hizo eso, que fue un acto suyo así de extravagancia daliniana, pues alguien lo grabó en vídeo, de manera que hay constancia de que esa persona recibió el papel que pisó Dalí, dejó la huella del zapato y puso su firma. Y ese tío luego va, lo vende y la gente paga por ello porque es un Dalí. Claro, pero eso no es arte, eso no es gusto artístico, eso es idolatría, ¿no? Y cuidado, quizá como culpa de la idolatría. Mira, perfecto, porque ahí quería llegar. ¿Será como consecuencia de la idolatría que sentimos hacia algunas personas, que las seguimos sin reflexionar acerca de si lo que dicen o no está bien sustentado, o sea, está bien estructurado y bien argumentado? Sí, claro, por supuesto. Y simplemente los seguimos porque previamente los idolatramos e incluso los imitamos. Claro. ¿No será el intelectual que no es intelectual aquel que se sirve de una idolatría que ha podido adquirir por otros medios, también perfectamente legítimos porque puede ser muy bueno en otra cosa, pero como se le idolatra, cuando opina, parece que se convierte en alguien en quien voy a creer porque considero que es bueno en otra cosa? Es como es como una especie de versión edulcorada del santo, o de versión desnaturalizada. Es como una versión desnaturalizada de la santidad. El intelectual es como una versión desnaturalizada del ermitaño que baja al pueblo y empieza a decir, pecadores, arrepentíos, no sé qué, porque esto, porque lo otro, porque tú, porque no sé, por eso cual. Como una especie de predicador. Como una especie de predicador que llega, va, pum, y te suelta algo. Y si tú consideras que tienes que ser seguidor de esa persona, pues todo lo que diga, venga, va, lo sigues. Entonces, si te gusta fulanito porque escribe bien, cuando habla dices, hombre, pues yo también tengo que coincidir con lo que dice, porque a ver si va a resultar que si me parece tan gilipollas lo que está diciendo este tío, a lo mejor hasta dejo de leer sus novelas. Por muy buenas que yo considere que estén escritas. Porque parece que tiene que haber una especie de relación, vamos a decirlo así, ¿vale? Como de medio enamoramiento, ¿no? Sí. Una especie de vínculo entre que parece que no solo consumes la obra, sino que consumes... ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos del taparrabo sublime? Sí. Allá por el capítulo 3 o 4, no solo consumes la música, consumes al artista. Hay una especie de relación. Sí, sí. Pues todo esto, como habrás podido comprobar, está hilado y genera enormes dudas. Claro, para mí eso es totalmente contrario a la intelectualidad.
Y por eso yo insisto tanto en que las ideas hay que valorarlas según sus propios méritos, no según la persona que las profiera. Volviendo a lo de antes de las obras artísticas y de cómo una obra se consideraba arte dependiendo de quién fuera el artista y no dependiendo de cómo fuera la obra. Si llegas a esa conclusión, si esa es tu forma de entender el arte, explícame cómo llegas a considerar que esa persona en concreto es un artista que merece esa admiración. De alguna manera habrá tenido que llegar a ese estatus de artista que haga lo que haga, está haciendo arte. ¿No? Algún criterio tiene que haber. ¿Cuál es el criterio? ¿La fama simplemente? ¿Cómo se llega a esa fama? A lo mejor porque... Es decir, por ejemplo, si Dalí llegó a la consideración de artista infalible porque durante un tiempo determinado se dedicó a producir obras maestras, bueno, al final... al final que han terminado siendo consideradas así por un canon, digamos, de reconocimiento oficial. Bueno, supongamos, demos por hecho, imaginémoslo, ¿no? Aunque no sea así en realidad. Imaginémoslo que hay una forma objetiva de saber si una obra es una obra de arte o no, o si una obra es una obra maestra o no. Joder. Imaginémoslo que eso es posible, ¿vale? ¿Dónde está esa varita mágica? Imaginémonos que es posible que todo el mundo pueda estar de acuerdo al mismo tiempo sobre la calidad de una obra artística, ¿vale? E imaginémoslo... Joder, qué mala estoy hablando hoy. E imaginémonos... Tranquilo, Marcos, estás hablando de puta madre. E imaginémonos que como una persona, por ejemplo Dalí, ha producido una serie de obras que todo el mundo a través de este análisis objetivo del arte ha llegado a la conclusión de que son obras maestras. A partir de ese momento, digamos que como Dalí se lo ha ganado, a partir de ese momento vamos a dar por hecho que cualquier obra que cague Dalí será una obra maestra por definición, porque la ha hecho Dalí. En realidad, podemos utilizar esa misma forma de llegar a esa conclusión para quitarle la consideración de obras maestras a esas obras por el mero hecho de haberlas hecho Dalí. No sé si me estoy explicando. O sea, si el motivo para llegar a la conclusión de que Dalí es un artista genial es que ha producido obras geniales, deberíamos ser capaces de llegar a la conclusión de que una obra suya, creada a partir de ese momento, no será genial salvo que cumpla esos requisitos objetivos que nosotros hemos utilizado para categorizar sus obras anteriores. ¡Ostras! O valorar sus obras anteriores como obras artísticas. Y si resulta que él hace una obra que todo el mundo dice que es una mierda y 50 años después el mundo académico dice que cómo pudo ser posible que se hubiera ignorado el valor que esa obra... claro, o sea, porque hay que cambiar los libros de historia. Hay que modificar los libros de historia. Esa serie de requisitos que proponía yo como objetivos para llegar a la conclusión de que una obra es una obra maestra, digamos que era una ficción que necesitaba yo para este argumento, ¿vale? Pero en realidad no creo que haya un catálogo de requisitos que tenga que cumplir una obra para ser una obra maestra. Lo que tampoco creo es que se pueda considerar a priori que una obra maestra lo es simplemente porque la haya creado una persona en concreto. Tiene que considerarse obra maestra independientemente de quien la haya creado, si cumple unos determinados requisitos que a lo mejor en ese momento de la historia son los requisitos que la mayoría de la gente considera necesarios para considerar obra maestra u obra de arte a una obra determinada. Entonces, ¿hay un paradigma y cambia con el tiempo? Puede ser, pero a lo que voy es a que no se me ocurre que en ninguna época se pueda considerar como requisito para considerar que una obra es una obra maestra o una obra de arte que la haya creado tal o cual artista o tal o cual persona. Eso por sí solo, desde mi punto de vista, no, digamos que no se sostiene ante ningún razonamiento lógico. Para mí no es lógico pensar que una obra puede ser considerada obra de arte simplemente porque la haya producido una persona concreta. Y cuando hablamos de obra de arte, es
el camino contrario. O sea, vamos a buscar el opuesto, que es que una persona que ha hecho obras artísticas que son bien valoradas, porque luego diga esto y diga lo otro, por ese principio de idolatría o de asociación errónea entre cómo es capaz de hacer esto, está más intelectualmente capacitado que otros para opinar sobre determinado tema, lo que diga tiene más fuerza y debe ser tenido en cuenta. Claro, lo mismo. Y es más, él se lo cree y llama estúpido a quien no concuerda con lo que él está sosteniendo. Sí, lo mismo. Y fíjate que eso mismo te lo vas a encontrar entre un catedrático de filosofía y otro catedrático de filosofía. Sí. Y te lo vas a encontrar entre un doctor en física teórica y otro doctor en física teórica. Sí. Y te lo vas a encontrar entre el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín y el director de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Sí. Y te lo vas a encontrar. Sí. Claro. Ostras, claro, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos dicho sobre los artistas, lo podemos decir sobre los intelectuales. Por mucho valor que tengan las ideas propuestas por un intelectual hasta este momento, las ideas que tenga a partir de este momento las tenemos que juzgar por ellas mismas, no porque las haya dicho él, expresado ese intelectual en concreto. Expresado él. Ajá. El argumento basado en la autoridad del creador, para mí no tiene ninguna validez a la hora de juzgar el valor de una creación, ya sea intelectual o artística. Conclusión. Niños, niñas que nos estéis escuchando, no veáis tanto la tele. No veáis tanto la tele y no leáis lo que las personas escriben en los periódicos. Tampoco. Si queréis hacer algo productivo en esta vida, tenéis que leer ensayos. Madre. Para empezar, como punto de partida para empezar, para a través de esos ensayos, acudid a las fuentes primarias y empezar a leer tratados complejos, de temas complejos, llenos de datos, llenos de texto, sobre los que hay que comerse la cabeza. Bueno, no sé si esa es la conclusión lógica que se puede sacar de toda nuestra conversación. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Marcos? Que al final eso es imposible. Y como es imposible, incluso para el catedrático de filosofía de 70 años, no ha podido llegar a todo. Claro. En el transcurso de una vida, por supuesto, al final, el hombre común tiene que pensar que quizá el intelectual no puede idolatrarlo. El hombre común, como es mi caso, tiene que pensar que tiene que confiar, por desgracia, en que esa persona a la que está escuchando, por cierto bagaje académico que tiene, al menos es digna de ser escuchada, por lo menos por su bagaje académico. Y eso a lo mejor implica que tú tengas que escuchar a personas que no son precisamente fácilmente digeribles, ¿vale? No son fácilmente digeribles, pero cuídate mucho de aquella persona que es muy digerible, porque a lo mejor lo que quiere es metértela con vaselina. Ya, a ver, también hay personas digeribles que tienen solvencia intelectual, ¿eh? No digo que no. Y rigor científico. Por supuesto, pero estoy buscando un ejemplo muy concreto, que es más, como digamos, es más un charlatán ambulante sí. Y muy poco intelectual. Sí, los hay, pero también hay personas de expresividad árida, por decirlo de alguna manera, y que tampoco tienen mucho jugo, que saben poco y no lo saben contar, no saben efectivamente. Ni decirlo. O sea, que saben poco y lo poco que saben ni saben cómo decirlo. También ¿no? hay gente así, ¿eh? Lo que pasa es que a veces cuando oyes hablar a una persona, pues eso, que digamos que te mete un tostón, pues a lo mejor tiendes a imaginarte que en realidad, que esa persona en realidad es muy sesuda y que no hay otra manera de expresar esos conocimientos tan profundos que tiene. Pero no, a veces lo que pasa es que tampoco hay mucho de dónde sacar. Es como cuando, ahora estoy pensando en Gustavo Bueno, estés o no de acuerdo con lo que dice, la verdad es que si tú has visto vídeos suyos te das cuenta de que es una persona que cuando se pone serio, no es que cuando habla de otras cosas a ver, me he expresado mal. Que es una persona que cuando tiene que expresarse en rigurosa jerga filosófica, parece que está hablando, para mí, un lenguaje de otro mundo. O sea, está hablando español, pero está hablando un idioma que no soy capaz de entender. Ya. ¿Vale?
Ya. Pero a esa misma persona, en una entrevista, en un programa de televisión, o simplemente cuando se dirige a un grupo de estudiantes o a una audiencia que hay de una ponencia, un seminario, lo que sea, se convierte, como te dije una vez en un WhatsApp, en un maestro de aldea. Y te explica las cosas de la forma más sencilla posible. Porque lo que quiere, él sabe y no es prepotencia. Él es consciente de que tú, que no tienes los años de formación que ha tenido él en estas materias, si él se pone rigurosamente filosófico, estrictamente filosófico, es que no te vas a enterar de nada. O sea, no te vas a enterar de nada. Lo sabe. Entonces, bueno, si yo quiero que más o menos tú te hagas una idea vaga acerca de una serie de cosas que para mí han supuesto años y años de estudio, pues tendré que intentar masticarlo de la mejor forma posible sin llegar tampoco a depauperarlo. Entonces, pues por eso era muy bueno explicando las cosas. Lo hacía de un modo muy sencillo. Es una destreza muy valiosa, ser capaz de adaptarse al interlocutor. Y eso demuestra mucho seso. Sí. Mucho seso, sí, cierto, a mi juicio. Cierto. Bueno, 1 hora y 22 minutos, Marcos. Bueno, quería añadir una cosilla respecto a lo de que, como no, digamos que nuestra vida no es lo bastante larga, ni creo yo que nuestra energía mental lo bastante potente como para abarcar el conocimiento de todas las fuentes originales, ¿no? Pues eso, de todo el conocimiento universal, es verdad que no tenemos más remedio que confiar en las personas que divulgan esos conocimientos. Pero también es verdad que a base de acercarnos a esos divulgadores podemos ir desarrollando también, bueno, una capacidad crítica que nos permita diferenciar el grano de la paja y saber cuándo están siendo rigurosos y sinceros con nosotros y cuándo nos quieren colar algún prejuicio personal o algún propósito, ¿no? Al que intentan acercarse a través de la manipulación. Bueno, creo que siempre caminamos por una cuerda floja, ¿no? Y bueno, tenemos que ser capaces, por un lado, de fiarnos de que la persona que nos ha colocado esa cuerda, bueno, estaba interesada en que no nos diésemos una hostia, y confiar también en nuestra propia habilidad para atravesar esa cuerda pues sin resbalar, ¿no? Es complicado, pero no nos queda otra. Si queremos pasar al otro lado, que es donde está el conocimiento, bueno, no sé si llamarlo conocimiento, ¿no? Pero sí, si queremos pasar al lado del conocimiento no tenemos más remedio que atravesar esa cuerda floja. Bueno. No nos caigamos, no nos caigamos. Vamos. ¡Ay! Alguna vez nos caeremos y tendremos que volver a levantarnos, pero bueno. Bueno, mientras haya red. Sí, por lo menos que no nos tengan demasiado en cuenta los oyentes nuestra torpeza a la hora de caminar por esa cuerda floja. Al menos intentamos caminar por la cuerda floja. Sí. Al menos. Bueno, Armando. Bueno, Marcos, pues habremos de terminar. Sí, vamos a terminar por hoy. A ver si nos va a salir el capítulo. A lo tonto nos sale el capítulo más largo de... No creo, porque, bueno, como de costumbre alguna cosa habrá que cortar. Sí. Pero no sé cuál ha sido el más largo hasta ahora. Debe de andar a lo mejor por la 1:15. No sé si hemos llegado a la 1:30. Creo que no hemos llegado nunca a la 1:30. Pero... Hombre, si metes la tijera, aquí llevamos 1 hora y 25. Sí, andará, yo mismo. Calculo que en torno a 1 hora, 1:10 a lo mejor, después de meter tijera. Ya veremos, no lo sé. Vale. Eso luego lo voy viendo. Según lo voy escuchando, pues voy viendo dónde hay que cortar y dónde no. Vale. Vale. ¿Qué criterio sistemático vas a emplear para meter la tijera, Marcos? Sí, el método que utilizo es cuando algo de lo que escucho me hace torcer el gesto y decir ¡ay! Entonces corto. Si me produce eso o si me produce ganas de bostezar. O sea, cuando empiezo a bostezar o cuando empiezo a poner cara de estar masticando un limón, entonces corto. Ahí es donde corto. Sí, vale. Si me parece aburrido o chirriante. Básicamente son los 2 criterios que sigo. Para que esto tenga ritmo. Efectivamente, sí. Sí. Procuro mantener un ritmo más o menos llevadero y luego mantener la coherencia entre
entre unas partes y otras y bueno, eso, que básicamente que se pueda escuchar sin decir y sin decir joder, a ver si se acaba de una puta vez. Esas dos cosas. Que se entienda y que no se haga pesado. Esos son los dos criterios. No sé si lo consigo, pero bueno. Si ahora me hubiese acordado del nombre del montador que le salvó la vida a George Lucas, cuando tuvo que montar La Guerra de las Galaxias, que no la montó él, porque el montaje que él realizó era improyectable. Sí, que no, creo que hablamos de eso, hablaste de eso en un episodio. Podría decir que eso que has dicho tú, que es que sea ágil, ¿no? Que sea tal, que no se haga pesado y que digo, serías, entonces aquí el fulanito, fulanita, no sé si era hombre o mujer, es igual, que le salvó la vida a George Lucas. Porque recogió el material que él, con muy buen criterio creativo, artístico, visual, narrativo, etcétera, etcétera, visual narrativo, hablo de visual narrativo, había creado, pero lo organizó y lo montó para que fuera una película, digamos, proyectable. Claro, a ver, es que una cosa así en bruto, lo más normal es que tenga momentos desechables, claro. Espera, es que él ya presentó un montaje. Bueno, no, eso es otra historia. Esa es otra historia. Yo parto siempre del audio en bruto en el que sí o sí va a haber cosas desechables. Claro. Otra cosa es que yo te presentase, por ejemplo, un montaje ya hecho, ¿no? Una edición ya hecha, donde yo hubiese cortado las cosas que a mí me pareciesen sobrantes y tú me dijeras, ¿pero qué has hecho, animal? ¿Pero cómo quitas esto y cómo mantienes esto otro? Tenía que ser al revés. Esto es lo que sobraba y esto es lo que había que mantener. Marcos, cortamos el programa porque todo esto lo vas a acabar cortando y así evito que me pete el software. Vale, espérate. Que llevo 1 hora y media. ¿Vale? Le damos al stop. Le damos al... Adiós, chicos. Hasta adiós. Hasta luego, gente. Nos vamos ya. Hasta luego. Ya está, Hasta luego. Adiós. A ver, al stop.